¿Usted cómo lo ve? Estas dos reuniones que se han hecho, esta liberación de prisioneros, tanto del gobierno de Estados Unidos como desde la administración de Caracas, ¿necesita Estados Unidos de Venezuela y necesita Venezuela de Estados Unidos para avanzar? Bueno, el imperialismo no va a cesar en sus intenciones de desestabilizar a Venezuela y de derrocar al gobierno constitucional. Ahora bien, entre fuerzas contrarias siempre el diálogo es necesario, incluso hasta para organizar la guerra y el combate. No es la primera vez que ha existido y el presidente Nicolás Maduro ha sido categórico y claro en la necesidad del diálogo, tanto con la oposición pitiyanqui venezolana, como con las propias autoridades norteamericanas, que son prácticamente amos y señores de ese sector radical de la oposición venezolana que es antidemocrática y anticonstitucional. En ese sentido, el presidente Maduro ha tendido la mano del diálogo y, bueno, por lo menos hay acercamiento y han habido contactos directos entre altas autoridades del gobierno estadounidense que vinieron a Caracas y a partir de allí, pues, han habido gestos, afortunadamente, de lado y lado en buscar restablecer ese diálogo y que tenga algún fruto concreto. Pero mientras ellos no levanten las agresiones económicas, como son las medidas estas coercitivas y unilaterales, que son sanciones al centro de nuestra economía, como es el petróleo, como es la posibilidad de que nosotros estemos en el sistema bancario internacional. El sistema de comercialización nuestro está bloqueado, los préstamos a los que deberíamos tener acceso también están bloqueados. Es una agresión sistemática y continuada. Entonces, en ese sentido es poco lo que se ha avanzado, pero vamos a valorarlo positivamente el hecho de que ya ha habido pues un primer contacto. Desde el gobierno de Estados Unidos se ha solicitado que se retome la mesa de diálogo en México para avanzar en todo el proceso de conversaciones con el gobierno de Caracas. ¿Qué opinión le merece esa solicitud desde el gobierno norteamericano para propiciar este diálogo entre los sectores políticos de Venezuela? Bueno, me parece una actitud prepotente, colonialista e imperialista del gobierno estadounidense. En primer lugar, porque este es un país soberano y quien ha hablado de diálogo ha sido el presidente Maduro. Ciertamente se iniciaron en México unas conversaciones de diálogo que deberían de cerrarse en concreto y deberían cerrarse en Venezuela. Y el presidente ¿Usted está de acuerdo con que se retome ese proceso de diálogo? Y que se cierre también, pues ya se inició, pues lo correcto es que con ese sector de la oposición, que si se quiere incorporar a las vías democráticas y constitucionales, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por facilitar esa incorporación. El presidente ha sido claro, ellos no son la única oposición y debería estar presente toda la oposición política de tal manera de que podamos conversar en términos del país y no de los intereses particulares de un sector político. ¿Cuáles son las prioridades que se deberían establecer, según su criterio, en una eventual mesa de diálogo que involucre a los sectores de la oposición y al gobierno? Bueno, entiendo yo que son muchos temas. Para nosotros lo importante es el país, que ojalá esa oposición deje de estar cooperando con potencias extranjeras, como lo ha hecho, donde han pedido hasta en la intervención militar, han apoyado las sanciones, han apoyado incluso las agresiones diplomáticas en los escenarios internacionales. Pero cuando hablo de prioridades, entonces, diputado, me refiero a los temas que ocupan y que preocupan a los ciudadanos. Los intereses del país, el Esequibo, por ejemplo, esa oposición ha estado cooperando con ¿Esa sería una prioridad? Es una prioridad, son los intereses nacionales. ¿Y la economía, por ejemplo, el tema social, la seguridad laboral? El bloqueo, esa oposición ha apoyado el bloqueo, por Dios, públicamente, sus líderes fundamentales lo han apoyado. Entonces, los temas del país yo creo que es la agenda fundamental, porque eso es lo que le interesa a nuestro pueblo, y ese debería ser el tema que debe estar en la mesa de negociación, o en la mesa de acuerdo, o en la mesa de diálogo, como la llamen. ¿Usted considera que la estabilidad política se traduce en estabilidad económica también? Claro. En Venezuela afortunadamente gozamos de paz y mira que nos ha costado, gracias al tesón y la voluntad política del presidente Nicolás Maduro, de nuestras instituciones republicanas que han garantizado pues la paz política y las condiciones para que el pueblo venezolano pueda disfrutar de ese derecho fundamental que es la tranquilidad y la paz. Eso es lo primordial.
Por supuesto que la paz política contribuye al desarrollo económico y al desarrollo social. Eso es lo ideal, que definitivamente podamos en sana concordia como venezolanos entendernos y buscar las vías institucionales de resolver nuestras contradicciones, que son normales en toda sociedad, porque definitivamente somos una sociedad plural, pero para eso están los mecanismos institucionales, los mecanismos constitucionales y electorales, para que las diferencias pues, entre los diferentes enfoques o visiones de país pues, puedan ser confrontados y sea el pueblo venezolano quien definitivamente dé su veredicto de quién debe gobernar y quién debe estar en minoría en la oposición, haciendo pues las críticas necesarias que tiene todo sistema democrático. Diputado, tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Vamos a compartir con usted algunas inquietudes y preguntas de las personas. Escribe el usuario Oscar Sánchez. Primera página, ¿hasta cuándo esa verborrea de culpar a todos? Diputado, ¿qué opina de la corrupción gubernamental donde todos tienen camionetas, escoltas, propiedades y mientras nosotros sin agua, electricidad, salud, sin mentiras, ¿usted iría a un hospital público? Bueno, todos hemos tenido en cualquier momento que ir a un hospital público, empezando por la vacunación contra el COVID. Eso se hizo en nuestros hospitales y ambulatorios. De verdad que el usuario no sé a qué se está refiriendo, ¿no? @Bolívar Divisa escribe, si le digo a Saúl Ortega que el PSUV va hacia una derrota segura en las presidenciales 2024, si la oposición va con candidato único, ¿lo discrepa o lo aprueba? Bueno, esa persona se ve que es claramente de oposición, ¿no? Basta con ver lo que fue ahorita la elección interna de los líderes de base nuestro, líderes de calle, líderes de comunidad y líderes de VC. Esa era una elección que parecía una elección presidencial. La movilización de nuestro pueblo para participar en la selección de líderes dentro de un partido, eso nunca se había visto. Eso habla de la fortaleza del PSUV. Estamos hablando de que en cada comunidad mínimo hay 1000 militantes que están dispuestos pues, a movilizarse a favor de la opción de la Revolución Bolivariana. Brevemente, @náufrago27, buenos días al señor diputado. En la verdad, ¿cuál es la función de la Asamblea Nacional delante del desarrollo económico? Porque todo se paga en dólares, hasta los impuestos, pero los sueldos suben y lo pagan en bolívares, pero a ustedes les pagan en dólares, ¿verdad? Ya dejen la farsa y fijen la verdad, dice este usuario. ¿Qué le responde? Bueno, brevemente. Son usuarios que definitivamente está, como quien dice, bien mal informado, pues en la Asamblea Nacional, aparte que las funciones están establecidas en la Constitución, él puede consultar a un diputado de oposición si nosotros ganamos en dólares y le demostrarán que definitivamente no es así. Un último comentario, diputado, buenos días, primera página para el diputado, ¿por qué se ha prohibido la entrada a los medios de comunicación, prensa y la ayuda humanitaria? Esto me imagino en Tejerías. No sé a qué se refiere, pues. Yo he visto todos los medios de comunicación han transmitido, pues, digamos, lo que está aconteciendo allí, que nadie tiene ninguna intención de tapar absolutamente nada, es todo lo contrario. Ojalá todos los medios de comunicación colaboren en la convocatoria a la solidaridad, a la ayuda, al apoyo que necesita el pueblo de Tejerías. Sin embargo, el ministro Remigio Ceballos había asegurado que se iba a restringir el acceso a los medios. No a los medios, se habló de restringir el acceso a las zonas de trabajo. Son unas zonas muy complicadas. Incluso se tiene la suficiente maquinaria, los suficientes... Puntualizó específicamente, no estorben, No, diputado. muy concreto. Yo vi lo que dijo el ministro y está hablando de restricción a zonas donde el trabajo es sumamente complicado y lo pueden ver por los propios canales de televisión. Incluso tiene suficiente maquinaria y transporte y tampoco puede ser utilizado totalmente por la complejidad de una situación de desastre como la que estamos observando allí. Así que lo que se pide es comprensión de que no puede ser que eso no es una zona de circo, es una zona de trabajo arduo. Y los periodistas están trabajando precisamente está bien, llevando la información a los hogares venezolanos. Yo he visto a todo, incluso antes de yo llegar aquí tú estabas transmitiendo con imágenes de Globovisión en la zona, entonces no veo cuál es la restricción. El periodista aseguraba que hay unas zonas a las que no se les permite acceso a los medios de comunicación. Puntualmente aseguraba que hay que pedir una acreditación para ingresar a esas zonas y esperan que se les pueda dar el ingreso a él y a otros medios de comunicación. Lo más seguro que se lo les ha solicitado. 7 de la mañana con 25 minutos. Nos corresponde hacer una pausa en primera.